Bueno, ya estamos por aquí. Hola, un jueves más. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca, que es el cáncer hereditario, ¿no? Casi nuestra razón de ser en AMO. Vamos a hablar con el doctor Santiago González, que no se me olvide nada de su currículum porque es muy completo. Es un médico oncólogo, coordinador desde hace más de 15 años de la unidad de cáncer hereditario del Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres. También pertenece, lo tenía por aquí, a la sección de cáncer hereditario de SEOM, ¿vale? La Sociedad de Oncología Médica Española, y del cáncer heredofamiliar del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICAM. Además de ser fundador de Cáncer Hereditario Online, ¿vale? Creo que ya lo tenemos por aquí. Mira, sí, ya lo tenemos por aquí. Vamos a invitarlo a compartir pantalla. Vale, ya me ha llegado el aviso. Hemos ido recogiendo un poquito pues las preguntas que hablaremos de temas que nos inquietan. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Antes de nada, gracias por entrar con nosotros. ¿Me oye bien? Sí, gracias a vosotros por invitarme. Vale, perfecto. Pues doctor, yo, si le parece, empezaría con una pregunta que nos acaban de hacer, que supongo que ustedes, estando acostumbrados a tener en consulta y tratar tanto el cáncer hereditario, lo consideran algo muy normal, pero a veces la población general pues tiene esas dudas, ¿no? Hay una chica que nos pregunta que sus hijos no son portadores de BRCA, ella es portadora y sus hijos no son portadores. Ajá. Y tiene miedo de si sus hijos, cuando vuelvan a tener otros hijos, pueden ser portadores o no. Y aquí ya enlazamos con explicar un poquito qué significa ser portador y qué probabilidades hay. Sí, a ver, los síndromes de cáncer hereditario en su mayoría se heredan siguiendo un patrón que se llama de herencia autosómico dominante, que eso quiere decir que pasan de padres a hijos estas mutaciones al 50%. Es como si yo tiro una moneda al aire en cada nacimiento. Si tengo 4 hijos, pues la estadística dice que 2 van a ser cara, 2 van a ser cruz, pero todos sabemos lo que puede pasar, que salgan 3 y 1, 1 y 3, 4 y 0. Entonces, muchas veces, una vez que se conoce la mutación en la familia, se hace el estudio de portador en los descendientes o en los familiares que sean, ¿no? ¿Se ha parado ahora? Sí. Ahora. ¿Se había parado la imagen? Se hace el estudio de portador justamente para saber si te ha tocado cara o te ha tocado cruz, ¿vale? Correcto. Entonces, si te ha tocado cara y no tienes la mutación, ahí se corta la cadena. Si yo no tengo la mutación, a mis hijos no se la puedo pasar. Entonces, respondiendo a la pregunta de esta oyente, puede tener la absoluta tranquilidad de que si ella no tiene la mutación que existe en la familia, pero que ella está dentro del 50% que le ha tocado no heredarla, ahí se corta la cadena. Esa mutación no puede saltar generaciones, ¿eh? Si ella no la tiene, no se la puede transmitir a sus hijos, ¿vale? Otra cosa es que por parte de su pareja hay historia familiar también de cáncer y por ahí puede haber otra mutación. Es muy raro, ¿no? Pero alguna posibilidad hay, ¿no? Pero en ese sentido, total tranquilidad, que si ella no tiene la mutación, a sus hijos no se la puede transmitir. Y precisamente es una de las ventajas de hacerse el estudio genético. Correcto. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje para esa oyenta que nos lo había preguntado, que esté tranquila, que ahí se corta la cadena y no tiene por qué tener ninguna mutación. Yo, si le parece, le preguntaría un poco qué criterios se utilizan, ¿no? Cuando una paciente padece la enfermedad, es el oncólogo, cuando ya ve a lo mejor si cumple X requisitos, considera que esa persona es apta para ir a la unidad de consejo genético y de estudiarla a nivel familiar. Pero si no es así, yo tengo casos de cáncer en mi familia, hay como mucha inquietud ahora mismo con todo esta novedad, ¿no? Que hace años que ustedes ya la conocen, pero que a nivel poblacional pues se está descubriendo ahora un poco. ¿Qué criterios se deben cumplir para poder hacerse un test genético por mediación del médico de atención primaria y de tu oncólogo en el caso de que padezcas la enfermedad? ¿Y qué criterios son necesarios para hacértelo por tu cuenta, ¿no? Con lo que hablábamos antes de que puedes acceder a alguna página o algún sitio de referencia que a mí me puedan hacer unas pruebas genéticas porque yo tengo esa inquietud y no sé si puedo ir o no a mi médico de atención primaria. Hombre, este es un tema muy interesante y un buen punto de partida. Normalmente las pistas que nos hacen sospechar que algo puede ser hereditario es cuando se repite el mismo tipo de cáncer o cáncer asociado a un mismo síndrome en familiares cercanos, normalmente de primer, segundo grado, ¿vale? Cuando hay casos de cáncer diagnosticados en gente joven, antes de los 50 años,
o una misma persona ha tenido cáncer en más de un sitio, mama derecha, mama izquierda, mama y ovario, en lo que se refiere a este síndrome, ¿no? Entonces, esos son los signos de alarma que normalmente el paciente ya lo conoce, ¿no? Sabe la historia de su familia y eso le inquieta. El tema clave es que alguien le diga que eso se puede estudiar y que de ahí se puede sacar luego un programa de prevención que evite que se repitan nuevamente los casos de cáncer en la familia, ¿no? Ese es el punto clave. Claro, hay que poner unos límites para ver qué familias son subsidiarias de estudio. No se pueden estudiar todas las familias, ¿no? Y estos criterios han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En general se van haciendo cada vez más laxos, ¿no? Así a lo que respecta a nuestro síndrome de cáncer de mama hereditario, pues con que haya un solo diagnóstico de cáncer de ovario no mucinoso, que son la inmensa mayoría, el 92%, independientemente de que no haya ningún otro caso en la familia de la edad a la que se haya diagnosticado, ya está indicado hacer el estudio genético, ¿vale? En esa paciente que ha tenido cáncer de ovario. Si hablamos de cáncer de mama, pues si hay un caso diagnosticado antes de los 40 años, conviene hacer el estudio genético. Si además es un cáncer de mama que es hormona independiente, lo que nosotros llamamos triple negativo, esa edad sube. Si hay un diagnóstico antes de los 60 años, no hace falta más casos en la familia para indicar el estudio genético. ¿Que no es triple negativo? Bueno, pues se requieren 2 casos diagnosticados antes de los 50 años. O van entrando otros tumores, ¿no? Cáncer de mama y cáncer de ovario, por supuesto, pero también casos de cáncer de mama y cáncer de páncreas, casos de cáncer de mama y casos de cáncer de próstata, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya el estudio genético no solo tiene una consideración en cuanto a la prevención, sino también en cuanto a la terapia. ¿Por qué? Los cánceres de mama metastásicos, los cánceres de próstata metastásicos, los cánceres de páncreas metastásicos con mutaciones en BRCA1 o BRCA2 se pueden beneficiar de una nueva familia de fármacos que tenemos a nuestra disposición desde hace poco tiempo que se llama inhibidores de PARP. Entonces, claro, antes de plantear esa terapia hay que conocer el estatus mutacional de BRCA1 y BRCA2 en esos pacientes. En fin, el abanico se va abriendo hasta tal punto que, por ejemplo, la Asociación de Cirujanos Americanos plantea hacer estudios genéticos ante cualquier diagnóstico de cáncer de mama. Claro, ¿Vale? para poner un poco en situación todo lo que nos ha explicado, doctor, que lo encuentro tremendamente interesante, digamos que cada vez se va ampliando más Sí. tanto los genes que pueden estar implicados en el desarrollo de un cáncer hereditario, como, que ahora lo hablaremos más adelante, y es una pregunta que también nos hacen, ¿por qué 2 personas teniendo la misma mutación, una desarrolla la enfermedad en una edad muy temprana y otra llega a una edad muy mayor y no ha padecido la enfermedad todavía, ¿no? Por ponernos en situación, en un futuro vemos que quizá esté muy al alcance el hacer una prueba genética por defecto a cualquier persona que padezca un cáncer, ¿no? Sí, eso es así. Por lo menos hablando de cáncer de ovario, ya es una realidad. Ya es Cualquier una cáncer de realidad, ovario perfecto. que no sea mucinoso, es decir, el 90 y tantos % tiene indicación de estudio genético por implicaciones en prevención en el resto de la familia e implicaciones terapéuticas. Eso ya es una realidad. Y en cáncer de mama se van dando los pasos para llegar también a esa realidad. Porque ya está en indicación estos inhibidores de PARP que comentaba en la fase metastásica y puede que en el futuro también lo esté en la adyuvancia, con lo cual necesitaremos saber el estatus del BRCA1 y 2, al menos en todos los cánceres de mama, ¿no? Incluso hay trabajos en el extranjero, en población askenazi, que plantean ya el screening a nivel poblacional, o sea, para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque está claro los beneficios en cuanto a prevención que podemos tener de conocer nuestros genes, ¿no? Si conforme se han ido descubriendo más genes, pues el número de cáncer hereditario se ha visto que es mayor, ¿no? Antes se decía que era el 5%, bueno, esa cifra puede ser superior al 10%, si hablamos de cáncer de ovario puede ser incluso superior al 20%, y este porcentaje lo único que significa es el porcentaje en el que podemos bajar la incidencia del cáncer que estemos hablando, de ovario o de mama, si hacemos bien las cosas y podemos llegar a prevenir la aparición del tumor en los portadores. Claro, el paso previo es conocer a todos los portadores, ¿no? Por eso Claro. es tan importante facilitar la realización de los estudios genéticos, ¿no?
Aprovechando con el cáncer de ovarios que he hablado, porque nos han hecho una pregunta también que he notado aquí. Pregunta si cuando eres portador de la mutación, de una mutación, ¿a todo el mundo se le hace la misma cirugía? No, porque tiene casos en los que se extirpan ovarios, otros ovarios y trompas y otros ovarios, trompas y endometrio. No sé si hay un protocolo estricto de qué sea de extirpar o es por alguna complicación en concreto. ¿Te refieres a una paciente con cáncer de ovario o una paciente sana? No Ambas nos lo ha portadoras. especificado, nos ha dicho que era portadora de BRCA, ahora no recuerdo si BRCA1 o BRCA2, y pregunta por qué... Ambas cirugías están regladas. Quiero decir, la cirugía del cáncer de ovario, cuando ya está el ovario, es verdad que también depende un poco del estadio, pero la mayoría de los casos, por desgracia, se diagnostica en fases tardías y ahí hay una cirugía que se llama oncológica arreglada, que es una cirugía muy amplia, ¿no? En el caso de una mujer sana portadora, también hay un protocolo que debe incluir las trompas y los ovarios. Es verdad que hay una teoría que dice que el origen del cáncer de ovario puede que no esté en el ovario, sino en la fimbria, que es la parte final de las trompas, ¿no? Y algunos estudios plantean el quitar solo las trompas. Claro, eso tiene el beneficio de que la mujer menopausia, claro. no entra en menopausia, ¿no? Claro, pero eso está todavía por demostrar, ¿no? Luego hay otros síndromes, como el síndrome de Lynch, ¿no? En el que hay riesgo aumentado de cáncer de ovario, pero esto debe mayor el riesgo de cáncer de útero. Y ahí ya la cirugía, pues normalmente incluye el retirar el útero, las trompas y los ovarios, ¿no? También depende de las circunstancias. Puede que tengamos una portadora que entra en una cirugía profiláctica de los ovarios, que normalmente incluye también las trompas, y a lo mejor tiene miomas en seguimiento. no. Bueno, pues en ese caso, ya que estamos, aprovechamos, ¿no? La clave de estas cirugías es que normalmente son mínimamente invasivas. Dejan una cicatriz de 1 centímetro, requieren 1 o 2 días de ingreso y la verdad que el postoperatorio normalmente transcurre muy bien, ¿no? El efecto secundario fundamental es que si se hace antes de los 50 años, que es la edad teórica de la menopausia, pues luego vienen los síntomas derivados de esta, ¿no? Que pueden ser en mayor o menor grado ya dependiendo de cada mujer. Vale. Yo veo por aquí, le voy leyendo mensajes, ¿vale? Desde gracias por esta iniciativa, me hace ilusión desde Cáceres, saludos. Vale, y aquí tenemos una pregunta, nos dicen, ¿a qué edad es oportuno que a mi hija le haga el estudio siendo yo BRCA1? ¿A qué edad empezarían sus controles si fuese positivo? ¿Hay una edad mínima? Sí, aquí habría que conocer un poquito el árbol genealógico para ver a qué edades se han diagnosticado los casos que se conocen en esa familia, ¿no? Normalmente nosotros indicamos hacer el estudio genético en torno a los 20 años, ¿eh? Vale. Las pruebas de imagen pueden empezar en torno a los 25 o 30 años, ya os digo, dependiendo un poco de los antecedentes que haya en esa familia, ¿no? En cualquier caso, es interesante en 2 aspectos. Primero, que cuando el estudio se haga, la persona sea lo más madura posible y evidentemente en la mayoría de los casos sea más maduro, aunque sean pocos años de diferencia, con 25 que con 18, ¿no? Y siempre es interesante hacerlo pues antes de ponerse a tener descendencia, por tener la posibilidad, si se plantea, de un diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Que es una técnica que nos va a permitir bueno, pues seleccionar de alguna manera embriones que no tengan la mutación y eso nos da la capacidad de cortar la cadena, ¿no? Pero eso es solo una posibilidad, porque evidentemente yo siempre le digo a los pacientes, esto hay que pensarlo con detenimiento, porque si tu padre o tu madre hubiera hecho esto, tú no existirías. Y eres una persona Claro. absolutamente normal, que se desarrolla como cualquier otra y que tiene ahora sí muchas más herramientas para prevenir que cuando a lo mejor sus padres hubieran tenido la posibilidad de tomar esa decisión, ¿no? Voy a hacer un pequeño Entonces, inciso, doctor, sí. si no le importa ahora que ha dicho lo de la selección embrionaria, ¿no? Porque nos consta que hay muchísimas chicas que lo están pasando mal y que quieren poder tener acceso a esa selección embrionaria y bueno, habíamos tratado este tema y bueno, queremos lanzar que desde la asociación estamos intentando unificar porque no en todos los hospitales, en su cartera de servicio está el ofrecimiento de la selección embrionaria. Cuesta un poco, es un pequeño apunte que no toca el tema, pero como sé que es algo que está haciendo sufrir y tenemos muchas chicas ahí pendientes, pues decir que
que estamos en el camino para intentar conseguirlo y ojalá en todas las comunidades autónomas se tenga derecho, como mínimo os podamos apoyar a que podáis acceder sin tener que costearlo vosotras mismas y podáis pasarlo, ¿vale? Sí, totalmente de acuerdo. Por lo menos tener la oportunidad de que Correcto. te informen adecuadamente de los pros, de los contras para poder tomar una decisión. Bueno, en cualquier caso, es algo que la ley te avala, te cubre ese derecho bueno, creo que es fundamental que el que por lo menos saciar la curiosidad e informarte bien para tomar una decisión adecuada, si sigue adelante o no se sigue adelante con el procedimiento. Correcto. Le preguntan por aquí también, conozco un caso de mujer sana, su madre falleció muy joven de cáncer de matriz y los familiares padecieron cáncer de testículo y cáncer de próstata. ¿Podría ella hacerse pruebas genéticas? Bueno, ahí hemos mencionado tres tipos de cáncer, ¿no? De endometrio, de testículo y de próstata, ¿no? Habría que saber las edades. Así, en conjunto, bueno, no tienen por qué orientar a un síndrome en concreto. El endometrio se incluye en el síndrome de Lynch, que es el protagonista del cáncer de colon, y por lo que nos cuentan, no hay ningún caso en esa familia, ¿no? Y el cáncer de próstata, bueno, pues el cáncer más frecuente en varones y habría que ver a qué edad ha acontecido, ¿no? Pero así, a bote pronto, no podemos decir que haya un riesgo muy importante, pero el árbol genealógico es fundamental. No sabemos si estamos hablando de una familia de 10 hermanos en la que se da un caso o son familias muy poco informativas y con que haya un caso ya puede ser algo representativo, ¿no? Y esto es importante a la hora de tomar también la decisión de si está indicado o no el estudio genético. Ahora vamos a ir a eso precisamente, doctor, porque cuando dice familias informativas, yo entiendo que aparte de dar positivo a, por ejemplo, BRCA1, BRCA2 o PALB2, a la mutación que sea, se tiene muy en cuenta pues los familiares que han padecido cáncer a una edad temprana y otras cositas más, ¿no? Porque teníamos el caso de una señora que nos preguntaba que ella tenía ya 60 años o 65, creo, y que no se había extirpado mamas y era portadora de la mutación. Y que llegado ese momento decía, no he padecido el cáncer, no me quiero someter a una doble mastectomía a mi edad ya, pero ¿qué protocolo debo seguir, no? Y el oncólogo le había comentado que que no se hacían resonancias anuales a partir de no sé qué edad. Entonces, ¿qué protocolo hay en una portadora y hasta qué edad está recomendado poder hacer? Porque claro, la resonancia da un poco más de tranquilidad, ¿no? Que una simple mamografía, quizá en las portadoras. Sí, en principio tiene razón la recomendación que le ha hecho el oncólogo. ¿Por qué? Porque la resonancia sobre todo aporta más información respecto a la mamografía en las mujeres jóvenes, que normalmente tienen las mamas mucho más densas, el contenido glandular es mayor que en mujeres mayores donde el contenido en grasa reemplaza a la glándula, ¿no? Y entonces eso hace que los rayos de la mamografía penetren mejor y se vea como con mucha más claridad, ¿no? En mujeres mayores. Por eso, a partir de los 55 o 60 años, realmente la resonancia mamaria no aporta demasiado respecto a la mamografía. Y los programas habitualmente pues, incluyen la realización de mamografía, ecografía y resonancia, porque conjuntamente, como más información aportan, hasta los 55 años. A partir de esa edad, sí que es verdad que nos podemos encontrar con la recomendación de hacer solo mamografía. Ahora bien, todos los años, no cada dos, que es lo que le corresponde a la población general, ¿no? Eso también hay que adecuarlo a cada paciente en concreto, porque puede ser que una señora con 60 años, su densidad mamaria en realidad sea muy alta. Y entonces sí que estaría indicado hacer una resonancia mamaria. Hay que individualizar en ese sentido. Pero en general, que a los 60 años la densidad mamaria baja, puede ser suficiente con hacer una mamografía todos los años. Vale, pues mira, ya tenemos aquí una respuesta a esta señora que estaba inquieta por esa respuesta, ¿no? Y ha dado una explicación completamente lógica. Por aquí le comentan, vale, nos comentan, depende de la edad en que se ha desarrollado el cáncer a sus antecesores. En mi caso me dijeron hacer controles, entiendo que se refiere a los controles a los 25 años, pero hay quien a partir de los 18, 20. Claro, yo entiendo que esto va relacionado un poco y ahora ya podríamos hablar de los genes que hablábamos ayer, ¿no? De los genes modificadores de riesgo, ¿no? Porque una familia o dos personas con la misma mutación
una expresa la enfermedad muy joven, con 20 y pico años, y la otra hermana a lo mejor llega a los 60 y nunca tiene la enfermedad. Mm. Bueno, eso de Eso, nunca no lo sabemos, pero al menos los que sí, sabemos. es una pregunta muy interesante, ¿no? A veces en estos síndromes se ve lo que se llama un fenómeno de anticipación, ¿eh? Que eso significa que a lo mejor en una generación los cánceres han aparecido a los 60 años y en la siguiente aparecen a los 40, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues puede haber varios factores implicados, ¿no? Sin duda uno es el factor medioambiental. Respecto a generaciones anteriores de nuestros abuelos, nadie puede negar que antes se comía más sano, se sabía Vamos a mejor tocar ese tema. lo que se comía, ¿no? Que hoy en día, que quieras que no, es muy difícil librarse de alimentos procesados o incluso ultraprocesados, ¿no? Hábitos como el tabaco, el alcohol también pueden influir, ¿no? Y eso está en nuestra mano modificarlo. Hay otras cosas que no podemos modificar, ¿no? Como son los genes. Puede ser que sí, yo tenga la misma mutación que mi hermana, pero que haya otros genes con alguna variación que se llaman polimorfismos, que de alguna manera individualmente no significan nada, pero en conjunto pueden influir de tal manera que mi mutación haga que en mi caso, por ese otro conjunto de genes, la enfermedad se desarrolla. Eso se está estudiando, se llama un conjunto de genes, se llaman PRS, que hay distintas plataformas, analizan 300 o incluso 2000 polimorfismos de esto que os comento, y pueden ayudarnos a tener una idea más aproximada de cuál o de qué manera está aumentado nuestro riesgo en comparación con una hermana que tiene la misma mutación que nosotros. De todas maneras, eso nos va a aportar información, pero es algo que no podemos modificar. Lo que sí podemos modificar son nuestros hábitos de vida. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, para que la gente sea consciente de lo que es tener una mutación. BRCA1 y BRCA2 y otros genes de penetrancia moderada están implicados en mecanismos de reparación. Es decir, podemos decir que son como mecánicos que tienen nuestras células y que reparan las averías que acontecen a diario en ellas, ¿no? Entonces, si yo tengo una mutación, es como si estos mecánicos no trabajaran bien, como si estuvieran mancos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo con mi coche siempre voy a la velocidad que estipula la ley y no paso de 120 en las autovías, pues probablemente yo tenga que ir con el coche al taller, pero a pasar las revisiones normales y corrientes, y bueno, y el mecánico, aunque este manco, me lo pueda cambiar los filtros, cambiar el aceite, y yo sigo con mi coche. Pero si yo tengo ese mecánico que no es de gran confianza y voy con mi coche a 200 a todas horas, las averías van a ser más frecuentes, ¿no? Ir a 200 significa beber, fumar, tener obesidad, no hacer deporte, no hacer una dieta adecuada. Entonces, eso hay que cuidarlo en los portadores de una manera especial, ¿no? Yo no puedo permitirme el lujo de ir a 200, tengo que ir a 120. Y eso probablemente haga que vaya menos veces al taller y el coche me dure más. Me ha encantado, doctor. O sea, tengo que decirle felicidades porque lo ha explicado con un ejemplo buenísimo y además nos sirve casi para lanzar que estamos trabajando en un proyecto de prevención, sobre todo a las personas portadoras, ¿no? De decir, sí tenemos algo en nuestra mano que hacer, por ese ejemplo que está diciendo. Es decir, ya sabemos que hay personas que hacen de todo y viven hasta no sé qué años y no tienen cáncer, y gente que no han hecho nada o son niños y padecen una enfermedad. Desgraciadamente esto ocurre. Pero si somos portadores de una mutación, ya se está comprobando científicamente que el deporte, por ejemplo, tiene resultados buenos, que se traduce en una buena calidad de vida, en poder evitar la enfermedad en algún caso. Y no solo depende de esa mutación genética heredada, sino de todo eso que puede estar a nuestro alcance y ser proactivos, ¿no? Como decimos, ser proactivos. En breve tendréis noticias de todo lo que vamos a ir haciendo, impulsado por muchísimos profesionales como el doctor Santiago ahora. Y me parece maravilloso, porque no necesitamos la ciencia, pero necesitamos también tomar conciencia de que de nada sirve estar investigando continuamente para generar medicación y hacer cosas, y por otro lado, hacer eso que tenemos a nuestro alcance, que puede evitar, en algunos casos, la enfermedad. Sí, hombre, yo tengo que reconocer, si me permites un comentario, que
que muchas veces cuando se informa a una persona joven, sobre todo, que tiene una mutación, pues es un jarro de agua fría, ¿no? Porque supone a largo plazo el vivir con un miedo, ¿no? Que quizás, bueno, pues evidentemente es mejor no tenerlo, ¿no? Pero eso suele ser los momentos iniciales. Luego, en mi experiencia por lo menos, tengo que quitarme el sombrero de cómo la mayoría sobre todo de las mujeres portadoras, porque al fin y al cabo a las que más les afecta, ¿no? Cómo el saberse conocedora de la mutación le permite, no sé, empoderarse, esta palabra que está ahora tan de moda, ¿no? Y decir, voy a tomar las riendas de mi vida y voy a hacer todo lo posible pues por evitar esta carga genética que tengo, ¿no? Y eso al final, bueno, se conseguirá o no, porque es verdad que al final la suerte influye un poco, pero sí que puede permitir el hacer cada día más ancho, el disfrutar más de cada día. Y luego la vida será lo larga que sea, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que si yo hago cada uno de mis días más ancho, la vida me va a parecer más larga, independientemente del número de días que me toque vivir. Correcto, qué bonito. La verdad es que sí. Mire, le preguntan por aquí, yo soy BRCA1 y tengo 32 años. Me recomiendan la extracción de ovarios a partir de los 35, pero no me indican, no sé si se ha cortado, no me indican, supongo que le quiere preguntar si es correcto que le recomienden la extracción de ovarios a partir de los 35 años. Las guías clínicas contemplan eso, ¿eh? En caso de BRCA1, plantearlo. Quiere decir que no es obligatorio quitarse los ovarios a los 35 años, porque intervienen otras circunstancias, ¿no? Ahí, pues conviene tirar del árbol genealógico, ¿no? Y decir, oye, pues mira, sí hay un BRCA1, pero aquí los casos más frecuentes o diagnosticados más precozmente es a los 50. Luego, es muy distinto que esa persona con 35 años haya cumplido su deseo genésico, yo ya tengo los hijos que quiero tener, o que, mira, me ha pillado el toro por cuestiones laborales, por cuestiones de pareja, y es ahora cuando se me dan las circunstancias, bueno, pues evidentemente podemos esperar 1 año, 2 años, 3 años. Sabemos que jugamos con un poquito de riesgo y al final es una decisión consensuada. Lo importante es poner a disposición de los pacientes toda la información para que ellos tengan la autonomía, que es lo principal, para tomar decisiones adecuadas, ¿no? En BRCA2 podemos tener la tranquilidad de esperar un poquito más hasta los 40 años, pero siempre nos movemos en terreno de la relatividad, de los porcentajes, ¿no? Y eso hay que modularlo individualmente. Quiere decir que esta paciente tenga la tranquilidad que cuando tiene 32 años, cuando cumple los 35, nadie la va a obligar a quitarse los ovarios. Es verdad que se le va a empezar a decir, oye, piensa esto y ve planteándotelo porque va tocando, ¿no? Pero individualizando en cada caso. Sobre todo, doctor, porque en el cáncer de ovario, ¿no? Que es un tema también que hemos tocado a menudo, la detección precoz es muy difícil, ¿no? Casi imposible. ¿Qué ocurre aquí? A ver hacia dónde vamos, porque así como en las mamas hay pruebas muy que al menos si lo detectas lo puedes coger a tiempo o someterte a un tratamiento, en los ovarios el miedo es de decir, ¿dónde estaría? Hay chicas a veces que nos dicen, yo me haría una eco cada 3 meses por quedarme más tranquila, a ver si lo pillo o si pillo algo, ¿no? Sí, es difícil vivir con esa incertidumbre, ¿no? Yo lo reconozco. Pero también hay que tirar de los porcentajes. O sea, tener un cáncer de ovario con 35 años, aunque uno sea portador, no es lo más frecuente. Es muy poco frecuente, ¿eh? Entonces, es verdad que es radicalmente diferente la eficacia del screening en cáncer de mama, que contamos con una sensibilidad y especificidad muy alta de mamografía, de resonancia, de ecografía. Y por desgracia eso en cáncer de ovario no lo tenemos. La exploración ginecológica, la ecografía transvaginal, el CA125, otros marcadores como el HA4, bueno, nos pueden orientar, ¿no? Pero es verdad que nada garantiza que hoy esté todo bien y dentro de 6 meses pues, pueda estar el cáncer presente y a lo mejor en fase avanzada. Desde luego, en mi opinión, es mejor en esas circunstancias, sobre todo si ha habido antecedentes de cáncer de ovario en la familia, mirarse cada 6 meses que no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las probabilidades de pillarlo un poquito más a tiempo aumentan, ¿no? Y por eso es importante el plantear cirugía profiláctica en estas mujeres en cuanto se den las condiciones de edad, de deseo genésico cumplidos, ¿no? En este caso, si más adelante se llegara
avanzar al descubrimiento que realmente tiene sentido solo extirpar a lo mejor la parte de trompas y no los ovarios, pues ya nos quitaríamos esa losa de decir es que luego puedo tener osteoporosis o el miedo que muchas mujeres tienen a la menopausia, ¿no? Porque así como las Correcto. mamas es un impacto más psíquico, Sí. físico, ¿no? De cómo mentalmente nos afecta o psicológicamente. En el caso de ovarios, pues claro, también incide en la salud si lo hacemos en una edad temprana. Aquí es importante recordar una cosa. Es difícil predecir si alguien se quita los ovarios con, vamos a poner, 40 años, si los síntomas de la menopausia van a ser muy importantes o no. Porque varía, ¿no? Y luego no hay que olvidar que podemos contar con una herramienta que puede ser muy eficaz para controlar pues, estos síntomas de bochorno, sofocos, sequedad vaginal, irritabilidad, insomnio, que es la terapia hormonal sustitutiva. Eso está demostrado que si hacemos una terapia hormonal sustitutiva de corta duración, y cuando digo de corta duración no digo 2 meses, puede ser incluso de años, sin pasar nunca la edad teórica de la menopausia, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que esa caída de hormonas pues no sea tan brusca, sea más paulatina, ¿no? Y está demostrado que por hacer esa terapia hormonal sustitutiva no hay un detrimento en el beneficio que he conseguido por hacerme una cirugía profiláctica, no solo de los ovarios, sino también de las mamas, ¿no? Y eso es algo que las mujeres portadoras tienen que conocer para que debatan con sus ginecólogos. Sí, porque hay Que mucho miedo en este caso de sí, que pueda sí, muchas provocar veces el cáncer de ginecólogo dice, mama. no, no, ¿cómo te vamos a poner hormonas si tú has tenido... No, 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 perdón, pero eso hay estudios, ¿no? que lo avalan, ¿no? Y por lo menos ver pros, ver contras, y hay muchas mujeres que esta terapia hormonal sustitutiva, pues digamos que le ha cambiado la vida, de decir, bueno, es que me he metido aquí en un infierno de bochornos, de sofocos, que al final es pasajero, ¿no? Pero, como tú muy bien has dicho, tiene impacto en la salud ósea, que es verdad que eso se puede mitigar pues tomando suplementos de calcio, vitamina D, haciendo deporte, pero lo importante es que las mujeres sepan que esta herramienta existe y que se puede usar. Genial. Me pregunta por aquí, doctor, según lo que ha comentado, supongo que es según lo que ha comentado usted antes, si se hicieran test genéticos a las mujeres, ¿podrían reducirse los casos hasta un 20% por la prevención? Sin duda en cáncer de ovario sería así, Qué bien. porque a día de hoy sabemos que aproximadamente 1 de cada 4, de cada 5 cánceres de ovario, es decir, un 20-25% son hereditarios. Entonces, si estuviera estudiado idealmente toda la población, sabríamos quién tiene esa posibilidad de desarrollar el cáncer de ovario e ir a hacer una prevención primaria en este caso. Estos porcentajes han ido subiendo. ¿Por qué? Porque han aparecido en escena no solo BRCA1 y BRCA2, sino otros genes de penetrancia moderada que prácticamente vienen a doblar el doble de casos que se conocían hasta ahora de cáncer de mama o de ovario hereditario, ¿no? Por eso es tan importante de cara a la prevención, disminuir la incidencia, disminuir el coste en terapia y sobre todo disminuir el coste en sufrimiento humano. Qué bien. Le dicen por aquí que les ha encantado el ejemplo del coche. Es que a mí se me ha quedado grabado también, ¿eh? El ejemplo del coche lo vamos a aplicar en más de una ocasión. Qué maravilla que bien lo explica, doctor, dice. Le pregunta, si tienes una mutación genética de algún cáncer, ¿es seguro que padezca cáncer? Esto es un No, miedo que nos no, entra. no, no. Yo esto siempre lo explico. Cuidado. Que tener la mutación no significa que uno vaya a tener cáncer, que yo puedo vivir 100 años y morirme de cualquier otra cosa. Esto es solo una probabilidad. ¿Qué pasa? Que cualquier mujer a lo largo de la vida tiene aproximadamente un 8% de riesgo de padecer cáncer. Si tengo una mutación, pues dependiendo en qué gen esté, ese riesgo se eleva. ¿Qué es BRCA1? Podemos hablar de un 70-80% incluso. ¿Qué es BRCA2? Un poquito menos, 50-60%, que son genes de penetrancia moderada, PALB2, CHEK2, 40-50%. Claro, estamos multiplicando pues incluso hasta por 8 veces el riesgo de cualquier mujer de la población general. Pero ese riesgo no llega nunca al 100%. Bueno, y muchas veces usa para explicar eso, es decir, para quitar miedos. O sea, yo soy portadora y lo he descubierto porque mi hermana ha tenido un cáncer a los 50 años
y esto viene por rama materna, pero es que mi madre tiene 75 y nunca ha tenido cáncer. Yo puedo estar en esa misma situación, ¿no? Para cáncer de ovario. Para cáncer de ovario, el riesgo de cualquier mujer a lo largo de la vida ronda el 2%. Si tengo una mutación en BRCA1, subiría al 30% aproximadamente, si es BRCA2 un poquito menos, en torno al 20%. Es decir, estamos multiplicando por 10 o 15 veces. Pero claro, me quedo como mucho en el 30, hasta el 100. Si soy portadora, tengo un 70% de riesgo de no tener cáncer, o de probabilidad, mejor dicho, de no tener cáncer y un 30% de sí tener, ¿no? Por eso, de cada 3 portadoras de una mutación en BRCA1, una desarrollará cáncer a lo largo de la vida y otras 2 no. ¿Vale? Cuando hacemos cirugías profilácticas del cáncer de ovario, pues imaginemos que se hacen en un centro a lo largo del tiempo 300, ¿no? Pues de esas 300 mujeres que se han quitado los ovarios, pues 200 probablemente no desarrollarán cáncer de ovario nunca, pero 100 sí. Y esos 100 cánceres de ovario, pues el beneficio, desde el punto de vista de un oncólogo, por mucho tratamiento nuevo que salga, por mucha quimioterapia que pongamos, nunca podremos hacer un beneficio tan grande como, por ejemplo, ahorrarle a 100 mujeres tener el diagnóstico de cáncer de ovario, ¿no? Claro. Yo para lanzar un mensaje con lo que está diciendo, se me ocurre, ¿vale? Que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? A la hora de dar la noticia, de que cuando tenemos ese miedo y decimos, ostras, puedo padecer cáncer de ovario, mientras tomamos la decisión, porque una vez que nos extirpamos ovarios o decidimos someternos a una mastectomía doble, ya estamos en el camino encauzadas, pero a veces mientras recibes la noticia, lo sopesas, lo asientas, lo procesas, tomas la decisión, cuando nos entre ese miedo, en vez de pensar que tenemos el 30% de padecer cáncer de ovario, vamos a pensar que tenemos el 70% de posibilidades de no padecerlo. Es decir, que existe esa otra posibilidad también, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablamos de medicina, pues un 30 tiene su peso, ¿no? No es un 3, es un 2. Por lo tanto, de ahí viene el que hay que pensar y decir, bueno, sin prisa pero sin pausa, tenemos algo que hacer y al menos, como decíamos, no es empoderamiento entendiéndose como conocimiento, porque siempre es un trabajo con nuestro oncólogo, yo siempre digo, hay que hablar con tu médico, pues te ayuda a gestionar y a decir, bueno, cómo vamos dando los pasos y formar un equipo, ¿no? Con tu médico, decir, cómo tomamos las decisiones sin volvernos locas, porque a veces la presión psicológica de la pistola y del miedo de lo que puede pasar, pues nos afecta, sí, afecta bastante. En cáncer de ovario está claro, yo muchas veces se lo decimos a las pacientes, o sea, vamos a buscar el camino, pero la meta está clara. Si tú eres portadora de mutación BRCA1 en BRCA2, siempre te vamos a recomendar que te quites los ovarios en el momento adecuado. Entonces, si eso lo conocemos con muchos años de antelación, intento comentar a las pacientes, si te enteras hoy con 25 años que eres portadora de mutación y quieres tener, pues no sé, familia numerosa, o cumplir tu deseo genésico de la manera que sea, no hace falta que salgas corriendo de la consulta a cumplirlo, ¿no? Pero también tienes que saber que no te puedes esperar a los 40 años si quieres tener una familia numerosa, porque a partir de esa edad vamos a empezar a ser muy incisivos con que conviene operarse, ¿no? Entonces uno le da tiempo a planificarse. Correcto. Cuando tenéis, cuando el doctor tiene delante a una paciente, de alguna manera inciden, intentan decantarlas hacia una decisión u otra, porque o no pueden. De alguna manera es una decisión que tiene que tomar la paciente, pero claro, ustedes tienen los números y tienen las estadísticas. Es como ese miedo dentro, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? Sí, a ver, hay que respetar la autonomía del paciente. Yo creo que esa es la máxima. Y como he dicho antes, nuestra labor consiste en poner encima de la mesa la información adecuada, más actualizada y entendible, que esto es muy importante, porque claro, si muchas veces nos ponemos a hablar en términos puramente médicos y el paciente no lo entiende, no sirve de nada nuestra labor, ¿no? Para que con esa información adecuada y entendible el paciente pueda tomar la mejor decisión. Porque hay cosas que están medianamente claras y otras que no, y que depende mucho de las circunstancias de cada paciente, de las vivencias. Evidentemente, si nunca ha habido un cáncer de ovario en mi familia, pues igual a mí me corre menos urgencia operarme de los ovarios, ¿no? Pero si lo he vivido muy de cerca y el caso ha ido mal, es que no hace falta que usted me diga nada, que yo ya vengo con la idea puesta en lo que tengo que hacer, ¿no? Y con el cáncer de mama igual, depende de la historia familiar. El árbol genealógico es la herramienta fundamental de nuestras consultas, más que el resultado del test genético, me atrevería a decir, ¿no?
Claro, aquí vamos a enlazar otra vez con lo que decíamos al principio, ¿no? Podéis entrar en Cáncer Hereditario Online, todo junto, ¿no? .com, ¿era? Ah, Sí, más que sí, nada porque en un momento dado no solo es importante someternos a una prueba, sea por la vía que nos corresponda o que encajemos, sino tener la interpretación del resultado de esa prueba. No es tan sencillo como tengo un positivo o un resultado informativo o no informativo, sino que haya una persona atrás, un profesional que le pueda interpretar ese resultado. Porque veo que se tiene muy en cuenta pues todo el árbol genealógico, ¿no? Como decía usted. sí, a ver, es muy importante. Si queréis lo pongo en contexto, que no es que haya que hablar de esta página en concreto, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que de la pandemia pues nos acordaremos de muchas cosas, sobre todo de la gente que se ha ido, que ha estado mal, pero también de cambio en nuestro estilo de vida, ¿no? Y lo que estamos haciendo hoy, bueno, ya vais haciéndolo mucho tiempo, pero es un fiel reflejo de que las herramientas telemáticas se están imponiendo, ¿no? En todos los órdenes de la vida y en la medicina también. Nosotros hemos tenido la experiencia en el hospital, bueno, pues si no podíamos ver a los pacientes, no parar la consulta y hacer videoconsultas o llamadas telefónicas, en fin. Y uno se ha dado cuenta que las herramientas telemáticas también ayudan, ¿no? A todos nos gusta más lo presencial, ¿no? Y luego, si además surge la oportunidad de que los estudios se hacen de manera sencilla y no hace falta una analítica de sangre, sino basta con una muestra de saliva y además la posibilidad de hacer todo con un laboratorio de prestigio y en poco tiempo, oye, pues una oportunidad de facilitar lo que hablábamos, el acceso a este tipo de estudios genéticos a la población general. Ahora bien, eso siempre tiene que implicar un asesoramiento adecuado por un profesional cualificado, porque si no se corren muchos riesgos, demasiado, ¿no? Porque uno puede tender a pensar, bueno, yo me lo quiero hacer para quedarme tranquilo de que no tengo nadie, ya está. Pero ojo, pueden venir mutaciones que hay que saber interpretar y pueden venir otro tipo de resultados que se llaman variantes de significado incierto, que pueden crear una inquietud que a lo mejor no es tal, ¿no? Y es complicado para los propios profesionales, no quiero decir ya si eso no se cuenta con esa ayuda. De hecho, la ley en España pues obliga a ello, a que los estudios genéticos vayan de la mano de un asesoramiento genético adecuado, ¿no? Y estas herramientas las hay. Esta página es un ejemplo y creo que ha llegado el momento, ¿no? de seguir ampliando esos criterios, pero no a capricho, evidentemente. Siempre, a veces nos encontramos familias en las que sí hay una carga genética, pero todos los individuos han fallecido. No se puede hacer estudios, me refiero a todos los individuos que hayan tenido cáncer, ¿no? Y a lo mejor son 4 hermanos. ¿Por cuál empieza? O sea, sería una locura en todas esas familias ponerse a estudiar a gente sana. Quiero decir, eso el sistema público que va por comunidades, pero no todos vamos, la inmensa mayoría no lo pueden soportar. Y entonces tiene que haber otras herramientas alternativas para darle solución a estas familias, ¿no? O familias, afortunadamente, el sistema de salud pública cubre la inmensa mayoría de las situaciones, ¿no? Pero igual las compañías se quedan un poquito cortas o van un poquito retrasadas y hay un porcentaje de la población muy importante que es de compañía, no es de seguridad social y tenemos que preocuparnos por la población en general. En general, correcto. Sin duda, yo creo, doctor, que este avance pues cada vez irá a más. La gente y la población en general cada vez es más conocedora del impacto del cáncer hereditario, sin alarmar, porque a veces vemos que hay un caso o dos de cáncer y ya creemos que es hereditario, y tampoco es el caso, pueden ser totalmente esporádicos, pero yo creo que vamos en una línea pues muy buena de avance y que hace X años hablamos con asesoras genéticas también aquí por aquí alguna vez de algunos hospitales que nos decían, hace 25 años cuando se empezaba no imaginábamos que se pudiera ampliar tanto toda esta unidad como tal, ¿no? Y tan necesaria. Pues doctor, ya, bueno, sí, tengo más preguntas. Ahí le comentan, si ya llevo 4 años con menopausia, ¿podría empezar la terapia hormonal? Supongo que se refiere. Después de una cirugía profiláctica, quiero entender, ¿no? Habría que ver las circunstancias, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto le queda para la menopausia teórica? En principio no tiene demasiado sentido, ¿no? Si ya lleva 4 años con menopausia, pero claro, hay que valorar la intensidad de los síntomas que tenga.
porque claro. igual, pues eso, la señora no puede dormir, bochornos, sofoco, se queda vaginal, insomnio, y todos estos síntomas individualmente pueden tener un remedio, ¿no? De a lo mejor no de terapia hormonal sustitutiva, pero sí de aplicaciones locales, en fin, de fármacos. Como siempre, lo importante es consultar al médico, ¿no? En este caso, al ginecólogo. Igual que cuando hay antecedentes, uno no se puede quedar con la duda. Su médico de cabecera es el médico más cercano y decir, mire usted, esto pasa en mi familia y me gustaría saber si la herencia podría explicar esto o no. Hay gente que viene súper preocupada porque tienen 5 casos de cáncer de pulmón en la familia, resulta que todos son fumadores, ¿no? Y dices tú, bueno, pues esto es fácil, en teoría es fácil de explicar. No fume usted, no fume usted. Preocúpese por la herencia, ¿vale? Pero sobre todo preocúpese por dejar de fumar. Sí. Ya, pues doctor, le doy las gracias. Siguen habiendo preguntas, pero creo que nos hemos alargado muchísimo. Me sale súper mal porque estamos robando su tiempo. Le preguntan por aquí rápidamente los síntomas del cáncer de ovario, supongo que por inquietud. Lanzan un mensaje de que mi tía tiene 90 años, portadora de BRCA1 y no la ha desarrollado. Es un mensaje esperanzador, el de los 90 años. Y vale, si una chica hace menos de un mes que me han diagnosticado BRCA2, tengo poca información, me gustaría saber la posibilidad de hablar con psicooncólogos. Yo entiendo que en el mismo hospital, los hospitales suelen tener psicooncólogos, ¿no? En todos los hospitales, no sé si... A ver, psicooncólogos hay prácticamente en todos los hospitales. Otra cosa es que, bueno, sean específicos de cáncer hereditario o de consultas de consejo genético o no, ¿no? Es una parte importante, sobre todo en esta fase inicial, ¿no? Sí. El entender bien las cosas. Y si hace falta repetirlas, se repiten otra vez. Lo que no puede ser es que conocer un resultado de portador de mutación, en mi opinión, es netamente beneficioso. Pero hay etapas, ¿eh? Hay etapas y esto hay trabajo de psicooncología que lo han analizado de una fase inicial en la que se pasa peor, que hay estrés, que hay, en fin, una serie de parámetros que pueden mermar tu calidad de vida, pero que luego a largo plazo eso va mejorando. Y es el mensaje esperanzador que le transmito a esta paciente, que sin duda a los psicooncólogos le pueden ayudar y el profesional que le haya hecho el asesoramiento genético, pues también, ¿no? Estamos hablando de riesgos, de porcentaje y hay que quitarle hierro al asunto y pensar, como yo siempre digo, en la consulta no se le pone ni se le quita la mutación a nadie. Eso lo tiene uno desde 9 meses antes de nacer, ¿no? Desde el momento en que es concebido. En la consulta permite enterarnos de esa información. Pero hay que tener claro que, bueno, y eso es algo a valorar, ¿no? Por eso hablábamos al principio de la madurez, ¿no? ¿De qué me sirve a mí saber a los 18 años si soy portador o no de una mutación si no me van a hacer ningún seguimiento particular y a lo mejor a mí me afecta negativamente, que le voy a dar vueltas a la cabeza todo el día, que voy a tener cáncer, dejo de estudiar, dejo de atender a lo que tengo que hacer? Por eso la madurez psicológica es muy importante, ¿no? Y hay casos en los que hay que valorar primero eso antes de indicar hacer un estudio genético. Esa parte es muy importante, ¿no? Y para asegurarnos de que la paciente, sobre todo, va a obtener un beneficio de conocer esa información, porque puede ir por delante de la enfermedad en vez de ir por detrás, ¿no? Pero hay que explicarlo con detalle y pararnos el tiempo que sea necesario, ¿no? Y yo creo que esto sí que se está consiguiendo en la unidad de cáncer hereditario en general, ¿no? Pues ha respondido a una de las preguntas que le hacían, a qué hora, a qué edad hacer las pruebas genéticas, y ya con esto el doctor nos habla de esa madurez que hay que tener en cuenta, ¿no? Igual a una cría de 18 años pues le haces más daño dándole un resultado en ese momento que un poquito más tarde. En este síndrome en concreto, hay otros que sí que hay que estudiar a niños, ¿sabes? Pero aquí no aparece esta enfermedad de cáncer de mama, cáncer de ovario en niños. Por lo tanto, no hace falta estudiarlo. No hay que tener ese miedo, exacto. Por otro lado, con respecto al psicooncólogo que nos decís por aquí, pues tal y como dice el doctor, yo creo que en la propia unidad donde os estudien y os den el resultado, el oncólogo que os lo dé o el asesor genético que os lo explique, preguntar si en ese momento os sentís mal, que por favor os deriven a un psicooncólogo, que lo más seguro es que os puedan derivar. Muchos hospitales tienen apoyo de asociaciones como la Española contra el Cáncer o de asociaciones regionales
que precisamente brindan su apoyo a través de poner a disposición de los pacientes que lo necesiten un psicooncólogo. Vale, y por último, si quiere responder a la chica que dice cuáles son los síntomas del cáncer de ovario, ya con esto cerramos las preguntas, que si no, Instagram nos va a cortar. El cáncer de ovario, a ver, no tiene unos síntomas de aparición claramente definidos. Puede, y si hay síntomas, mala señal, porque normalmente quiere decir que está avanzado. Pueden ir desde un aumento del perímetro abdominal, se hincha la barriga, por ascitis, o una pesadez, o un cambio del hábito intestinal, un estreñimiento donde antes no lo había, un sangrado genital. Son muy vagos y a la par que diversos, ¿no? Una pérdida de peso, que a veces, como se acumula el líquido, vale, uno nota que pierde volumen, pero que la barriga se le hincha, ¿no? Por ahí podemos movernos, pero insisto, si damos pie a que el cáncer de ovario se manifieste con síntomas de este tipo, muy probablemente ya estará avanzado y llegamos tarde, ¿no? Por eso, otra vez más, la importancia de intentar hacer un diagnóstico precoz. Para eso es fundamental saber ser conocedor de la mutación, y para ello hay que poner los procesos y las herramientas que tengamos a nuestra disposición pues en marcha, ¿no? Y bueno, que os animo a que ante la duda consultéis con vuestros médicos. Entiendo que en este foro pues muchas familias ya son conocedoras de que tienen la mutación. El reto fundamental, y os lo traslado como asociación, es difundir que esto existe, porque, claro, nosotros aquí a lo mejor en este chat pues, no lo sabemos bastante bien, ¿no? Lo hemos escuchado mucho, pero luego a nivel de la población general yo sigo teniendo la sensación de que es muy desconocido, ¿eh? Que uno se entera, por desgracia, cuando ya lo tiene encima. Y la medicina preventiva es gente que dice, eso es el futuro, ya vendrá. No. Tenemos que hacer que ese futuro sea hoy. Y con muchas familias se demuestra, ¿no? Pero hay que extender eso a toda la población que se pueda. Pues con ese mensaje de prevención y de que estemos, de divulgar y de hacer conocer lo que, como usted bien dice, los que hablamos casi cada semana de lo mismo, vamos interiorizando, pero muchísima gente es desconocedora de todo esto. Nos vamos a quedar y cerramos, ¿vale? Porque sé que siguen haciendo preguntas, está bueno. Yo cuando hablo de ello lo tiene que saber. Muchas gracias, doctor. Un beso a todos por escucharnos, pero es que ya no, ya hemos retenido al doctor aquí muchísimo tiempo más. Ya lo volveremos a invitar, ¿eh? Porque creo que le ha encantado, ¿eh? A mucha gente se ha ido por aquí, me ha encantado como ha explicado, y nos quedamos con sus ejemplos. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por vuestra labor, Marisa. Estamos en contacto. Santiago, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Vale. Bueno, pues hasta aquí, exactamente por aquí, cerramos ahí en la X. Hasta aquí el directo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Sé que habéis ido haciendo preguntas, pero es que ya operativamente el tiempo se nos cierra. Podéis seguir haciendo vuestras preguntas a través de nuestro correo info@amoasociacion.org, y cuando hablamos con los doctores intentamos trasladarles todas vuestras preguntas. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la semana que viene.